Liturgia para hoy viernes 7 de abril, Viernes Santo, Pasión del Señor. Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 52, versículos 13 al 53 y 12. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable, y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? ¿Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza? Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba, y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hermanos,
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y, aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19 y 42. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tributo y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado,
pero si he hablado como se debe. ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de esos discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio, para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos, y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquelo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrían ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero, y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas, el Rey de los Judíos, sino, este ha dicho, soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida como una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas, y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre, en una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos, con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración universal. Todos los domingos de la Eucaristía, después de escuchar la palabra de Dios, levantamos los ojos y oramos por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Hoy, después de haber escuchado la narración de la pasión del Señor, nuestra oración quiere ser más intensa que nunca. Oremos, hermanos, con todo nuestro corazón, para que nadie quede fuera de la vida,
que nace de la cruz de Jesucristo. Por la Santa Iglesia. Oremos por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifestaste tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden de los obispos para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su Santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo y sacerdotes, por nuestro párroco, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar a la única Iglesia, a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los congregue en la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a los hombres para que deseándote te busquen,
y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mire con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adoración de la Santa Cruz. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo, y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva a nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Divina. Oremos. Oh, mi buen Jesús, ¿cómo permanecer insensibles ante un amor tan grande que llega hasta la muerte con tal de no abandonarnos?
No permitas que nos olvidemos de ti y nos alejemos en la hora de la prueba, sino que caminemos contigo la vía dolorosa hacia el Calvario, para participar también de la victoria de la vida sobre la muerte. Amén. Lectura. Las lecturas de la liturgia de hoy apuntan claramente a la muerte salvadora de Cristo, empezando por el cuarto cántico del siervo, poema que directamente se centra en la actitud de entrega del siervo hasta la muerte. La descripción del siervo, que carga con los males de la humanidad, es en verdad dramática. Despreciado y desestimado, Él soportó nuestros sufrimientos, leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. Jesús es el Cordero que ha cargado con el pecado del mundo, que ha entablado la lucha contra el mal, entregando incluso su vida para devolvérnosla a nosotros. El autor de la carta a los Hebreos anima a sus lectores a la perseverancia en su seguimiento de Cristo, que en su pasión realiza la misión anunciada del siervo. Para ello, les propone el ejemplo de Jesús en su hora más crítica. El argumento que aduce es que no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, porque las ha experimentado Él mismo en su vida. Describe la crisis de Jesús ante su muerte con palabras más expresivas todavía que las de los evangelistas, cuando dice que a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. También dice que fue escuchado en su petición, no porque se le libró de la muerte antes, sino después de experimentarla. El Viernes Santo leemos cada año la Pasión según San Juan, mientras que el Domingo de Ramos se van alternando los otros tres evangelistas. De nuevo, hoy, una lectura pausada, expresiva, de la Pasión, es el momento culminante de la celebración de la palabra. La comunidad cristiana quede siempre impresionada por este relato del camino de Cristo a la cruz. El evangelista San Juan, al relatarnos la pasión del Señor, insiste en darnos un mensaje. Jesús es el condenado a muerte porque al declararse Hijo de Dios, se supone que está blasfemando, pero en definitiva está diciendo la verdad. Él es el Rey de Israel, anunciado por los profetas, aunque con este título Pilato quiera burlarse de los judíos y los soldados romanos se rían de él. Jesús es, con toda verdad, el hombre por excelencia, pero sometido al dolor y al desprecio, a pesar de su inocencia, como lo proclamó varias veces el gobernador romano. Su muerte es el colmo de la humillación y el anonadamiento. Muere en una cruz como el delincuente más despreciado. Muere en absoluta soledad, solo acompañado de su madre y de un insignificante puñado de discípulos. Muere despojado hasta de sus vestidos, pero su muerte es decisiva para la humanidad. Con ella todo está cumplido, según el designio del Padre. Para meditar. Hoy dedicamos particular atención a la muerte de Cristo. El primer acto del tránsito o del paso pascual. La celebración la hacemos con vestiduras rojas, el color de la sangre por la muerte del primer mártir, Cristo Jesús. No estamos de luto, sino que es una celebración sobria e intensa. Contemplamos con fe y admiración la entrega generosa de Cristo en solidaridad con el género humano. Las lecturas nos presentan la teología del dolor de Cristo, como el siervo, que ha cargado sobre sus hombros el mal de toda la humanidad, como el que enviado por Dios para salvarnos, aunque con gritos y lágrimas deseara ser librado de la muerte, obedeció hasta el final, experimentando en sí mismo todo el dolor que puede sufrir una persona. Dios nos salva asumiendo Él, con su propio dolor,
el desfase que se da entre su plan salvador y nuestra debilidad. Las lecturas y textos del día de hoy apuntan también al dolor de toda la humanidad. En la cruz de Cristo se puede decir que están representados todos los que han sufrido antes y después de Él, los que son tratados injustamente, los enfermos y desválidos, los que no han tenido suerte en la vida, los que sufren los horrores de la guerra, el hambre o de la soledad, los crucificados de mil maneras. También en nuestro caso el dolor, como el del Cristo, puede tener valor salvífico, aunque no acabemos de entender todo el sentido del plan salvador de Dios. Reflexionemos. ¿Qué implica para nuestra vida cristiana la pasión y muerte de Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios llegó al extremo de morir en la cruz? Oremos. Señor, gracias por amarnos hasta entregar tu vida por nosotros. Enséñanos a ser justos, a amar a nuestro prójimo, a practicar la misericordia, a no tener miedo, a no ser incoherentes con lo que hago y digo. Ayúdanos a ser como tú. Amén.